Hola, bienvenido nuevamente a Tangente Cultura. Les saluda Juan Pablo Dardón. Hoy nos acompañan pues para un programa bastante especial, muy bien investigado y pues con ganas de reírnos y reflexionar bastante. Nos acompaña Carmen Alvarado, editora de Catafixia, y Julio Serrano, pues poeta, escritor, bueno, ambos poetas, escritores, editora de Catafixia y cofundador de Agencia Ocote. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, Feliz. gracias. Contenta de Ya estar listos para hablar Ya de listos todo. para el tema de hoy. Y recuerden que nuestro patrocinador Sofos tiene a su disposición una amplia variedad de libros de nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias, como Hombres de Maíz, El Señor Presidente, Leyendas de Guatemala. Seguramente si ustedes lo piden, Sofos lo tiene. El tema de hoy, el cual nos junta, es acerca de Miguel Ángel Asturias y la noticia que sus restos van a ser repatriados a Guatemala y darles pues una cristiana y muy chapina sepultura para ver qué es lo que puede suceder en este lugar. Y para eso tienen que sacarlo del cementerio en el que actualmente residen los restos, que es nada más y nada menos que el Père Lachaise, le voy a decir, o sea, no sé francés mucho, así que le hacen huevos. Y ahí es donde yacen los restos de Asturias y donde pues año con año se le adorna pues para la muerte y pues es bastante visitada. Es uno de los sitios, según estábamos leyendo y nos comentaba pues el buen amigo Francisco Alejandro Méndez, que es una de las tumbas pues más visitadas precisamente por la comunidad latina en Francia. Entonces, ¿qué onda, mucha? ¿Qué está pasando alrededor de esto? Pues en realidad, bueno, la sorpresa de la noticia, ¿no? Muchas cosas pasan por la cabeza. Yo cuando me enteré de esto, francamente sentí que me dio vuelta el corazón, es la verdad. O sea, Ajá. hablando desde la reacción primordial, es como, va a estar aquí Asturias, pues. Y es que nosotros estamos ahí ante, como decía Otto Raúl González de Asturias, ante la ceiba en la plaza central de nuestra literatura. O sea, Asturias no, es bien difícil nombrar su grandeza, su profundidad, su complejidad. Es difícil, creo yo, incluso nombrarse escritor en un país, en un contexto con el que habitó Asturias. Entonces, por supuesto que es una cuestión, sí, obviamente sin precedentes, aunque con unas grandes comillas, porque ya pues, hablábamos hace un ratito, ¿no?, de la repatriación de los restos de Rafael Andívar en 1950, Ajá. durante el gobierno de Arévalo. Los espejos son impresionantes, los espejos de la historia son impresionantes. Claro. Y luego, pues, pensar muchas cosas. Va a venir Asturias. ¿Cuándo debió haber empezado, o cuándo va a empezar en todo caso, el proceso, yo diría, agresivo que se tiene que hacer de comunicación y de agrandar, de hacer la imagen de Asturias una imagen mucho más cercana para los guatemaltecos? Todo un trabajo de medios, pues, un trabajo de lecturas, porque si no va a venir un muerto, ¿verdad? Y por supuesto que no... Van a venir huesos, ¿no? Ajá. Y por supuesto que para un montón de gente no es así, ¿va? No se malinterprete, tampoco es que no haya gente lectora de Asturias. Yo tengo una librería, yo sé cuántos libros de Asturias se venden, yo sé cuánto la gente lo busca y lo necesita, pero hay que ser conscientes de que el grueso del país no está interesado en eso, no hay una conexión, porque ese es uno de los resultados de un país violentado al cual se le han roto los cabos, se le han desatado los cabos, y entonces no tiene conciencia de una de sus más grandes riquezas, que es su cultura. Entonces, este es un proceso de comunicación de la cultura con la sociedad que la contiene, la provoca y la produce, ¿verdad? Entonces, creo yo que por lo menos de aquí en adelante para enfrente hay un pendiente de trabajo agresivo que se tiene que hacer desde todos los medios, porque tenemos que evitar que venga a la soledad del inmenso Asturias, ¿no? Sí, es cierto, o sea, hay que mantener la vida y obra de él viva respecto de lo que pueda significar pues traer pues un cadáver, hueso, ceniza, lo que sea, e irlo a colocar pues en un lugar X para que sea pues una urna cualquiera. Yo creo que tengo muy presente cuando se inauguró la famosa estatua de Asturias en el Paseo de la Reforma, va mucha.
Y pues una estatua pues muy bonita, le hicieron el favor, lo pusieron delgado. Yo creo que se había hecho justamente a Asturias la manga gástrica para bajarle la panza en ese momento. Y sale esta donde él va casi que volando, a punto de despegar, y las hojas que van cayendo, que duraron creo que 15 días antes que se las robaran y se las llevaran para seguramente reciclarlas, ¿no? Me parece interesante el dato que justamente entre los gobiernos de los dos Arévalos, pues hay un tema de repatriación de huesos. Platicábamos sobre cómo es que encontraron el tema de Landívar en Italia. Sí, bueno, eso es una historia interesante porque la verdad es que el Landívar es nuestro primer gran exiliado, ¿verdad? No es el primer exiliado, claramente, porque este país es una tierra de exilio, ¿verdad? Te la pasas expulsando Mara todo el tiempo. Pero estamos hablando de finales del siglo XVIII, ¿verdad? Es decir, Landívar muere en 1693 en Bolonia, exiliado. De hecho, escribe Rusticato Mexicana desde allá, ¿verdad? En latín. Ese es el tipo de contradicciones maravillosas de este territorio. Y lo entierran en una iglesia, Santa María algo, ¿verdad? Todas las iglesias, alguna de estas. Y en realidad encuentran sus restos en 1950, bueno, hacia 1950, en plan, ¿y este quién es? Es decir, en estos procesos de restauración de las iglesias, ¿verdad? Que hay unas... estos como sótanos, cementerios de las iglesias donde hay un montón de mara, pues, ¿verdad? Otra cosa es que tengas tus panteones en las catedrales, bueno, Rubén Darío en la catedral de León, ¿verdad? Que es, en realidad es como uno diría que, pues algo así se hubiera estado bien para Asturias, ¿verdad? No sé si en una catedral, pues, pero en alguna forma de catedral estaría chilero. Claro. Que vos lo ves y te dan ganas de arrodillarte, poner una velita a Darío, ¿verdad? Porque está ahí a la par del altar mayor de la Catedral de León, ¿verdad? Con un león, la escultura de un león llorando, porque el león llora a Darío. Imagínate. Hermoso. Hermoso. Y pues Landívar en realidad está como con más curas, pues, va. Finalmente hay un proceso de repatriación en el contexto de Arévalo. Los detalles, esa sería una muy buena historia por contar, porque sobre todo que el mausoleo de Landívar en realidad es muy chulo. y es una cosa bien rara porque uno dice pues eso, el bello mausoleo de Landívar y te queda un agujero negro en la cabeza. ¿Dónde está? Y en realidad está sobre este, creo que se llama Boulevard Santa Lucía o algo así. La Alameda de Santa Lucía en Antigua, que es la que va enfrente de la terminal y entre la terminal y la ciudad chula, hasta el doble carril. Ajá. Y es un edificio, es un mausoleo, pues, un pequeño parque. Que cabal en el texto que escribió Paracote sobre el tema, añadí ahí, acoté porque me parecía tan simbólico el gesto, googleas el mausoleo de Landívar y dice, pues, mausoleo, Alameda de Andalucía, cierra a las 5. Claro. O sea, cierra a las 5. Como todo en Guatemala. O sea, ¿qué sucede si dejas abierta eterna esto? O sea, siempre existe un tema de vandalización, como hablábamos justamente con el tema de la estatua de Asturias y como sucede pues con cualquier tipo de expresión cultural pública que podamos tener, que siempre está sujeta al tema de la vandalización. Creo que el más reciente fue la estatua que decapitaron para unas manifestaciones. No tengo el nombre ahorita, no se me viene, pero nuevamente el tema de la vandalización, los toros, que siempre es una parte como que muy lúdica, decirle a poner condones ahí al pene cuando está, o a la libertad ir a colgar un litro de gallo, ¿no? O sea, siempre se está sujeto a esas intervenciones. A esas intervenciones. Más bien quisiéramos llamarle como pues que el guatemalteco está proclive siempre al happening, ¿verdad? Para entrarle desde la teoría artística. ¿Qué significa per se que regrese Asturias a un país como Guatemala ahora? Hablaban los herederos que ya hay condiciones democráticas, lo cual pues yo no lo veo como tal. O sea, realmente el país siempre se mantiene en el filo, ¿no? Está a punto de caerse hacia un lado o a caerse hacia el otro, pues donde siempre va a encontrar pues prácticamente nada. El tema de condiciones sí da para platicar bastante más, porque precisamente vemos lo que sucede en Nicaragua, por ejemplo, que ya sabemos lo que es Nicaragua ahora, pero hay un condicionante a través del tiempo de respetar a sus íconos. O sea, Rubén Darío. Entonces, ¿qué va a pasar con Guatemala, muchachos? O sea, ¿qué tiene que cambiar?
obviamente esto viene desde dos élites, que es la élite política y la élite económica. Ya, ellos son los que tienen que dar la pauta porque son los que dan el permiso, ya, para que se dé a conocer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos empezar a crear este tipo de políticas públicas para reconocer al gran tótem que es Asturias? Yo pienso que es fácil decir como es que todavía no hay condiciones, realmente acaba de empezar el gobierno de Arévalo, no sabemos cómo va a ser las próximas elecciones, se nos puede regresar el hule así mal, ¿va? Pero primero, ¿quiénes somos nosotros para ponernos a dar veredictos de ese tipo cuando, ¿verdad? O sea, las cosas son un proceso, las cosas caminan. Ahora, diciendo que las condiciones del país son mejores es un acto entusiasta, sin duda, ¿verdad? Es por lo menos la manifestación de un anhelo, ¿no? O sea, se está haciendo pública la necesidad que hay de que el país tenga esas condiciones de dignidad y de democracia. Eso está bueno, o sea, eso no lo vas a evitar decir como, ay, no, eso no es cierto, no lo traigan, ¿verdad? Claro. Pero vamos a ver, o sea, yo insisto mucho en la cuestión de que este país, si una riqueza tiene, pero es que a la grande, ¿verdad? Es una cosa tremenda, es su riqueza cultural, su producción simbólica, su pensamiento. Es increíble. Y yo creo que un poco de la incomodidad del guatemalteco es que en alguna medida siente eso y sabe que el mundo no lo ve. Entonces eso te crea como un escozor, ¿verdad? Y aparte que con toda la historia de violencias que te atraviesan por todos lados, o sea, no hay década en la que haya pasado una barbaridad, no hay año en el que no se tenga que ir gente exiliada, por supuesto que esto son pedacitos, pues son añicos como comunicación, ¿no? Esta riqueza cultural no cubre, vamos a decir, al territorio que la produce. Pero eso es como el resultado de esas mismas violencias, ¿verdad? De esas mismas mezquindades. Entonces creo que traer a Asturias es una puerta enorme la que se abre, enorme. O sea, va a regresar Asturias a su tierra, ok, la tierra de la que escribió obsesivamente, la tierra que habita en niveles deslumbrantes en su palabra y que nosotros somos más porque eso existe, o sea, sin Asturias nosotros de verdad seríamos menos, es que eso hay que tenerlo claro. Entonces, digamos, va a venir y es un hecho. Creo que la puerta que se abre alcanza no solo para que regrese a Asturias, alcanza para que hablemos de Cardosa, para que hablemos de Luis de León, para que hablemos de Isabel de los Ángeles Ruano, de Paco Morales Santos, de Mario Payeras, de Margarita Carrera, de Carlos Mérida, Claro. O sea, alcanza para muchísimo. Y es una puerta que no va a estar abierta mucho tiempo, ¿verdad? Es como estas cosas de ciencia ficción, es un portal que se abre cada cierto tiempo, con ciertas circunstancias. Sí. Entonces tenés que poner todo sobre la mesa para que lo que pase sea clave, porque lo que pase por ahí va a pasar de una forma sólida, ¿verdad? Va a pasar a convertirse en ícono, a convertirse en ese bien común que compartimos como personas guatemaltecas, que es nuestra palabra, que es nuestra imaginación, es que es enorme y tenemos que tener conciencia de ello. Este es un momento clave para que eso sea una realidad. Sí, y de hecho también creo que hay una posición muy cómoda respecto del guatemalteco, ya pues a todo nivel. O sea, el guatemalteco de élite, clase media, clase baja, pues y pues ultra baja, pues no se enteran mucho de qué es lo que sucede en el país, que pues eso ya sabemos que es una cuestión sistémica, ¿no? Y una posición muy cómoda es que allá está bien cuidado. Ya, ¿para qué vas a regresar? Ahí estás bien, ¿verdad? O sea, sí, es de que si, no sé, o sea, si Carlos Mérida no se hubiera ido a México, su obra no sería tan conocida. Sí, es cierto, pero ¿por qué se fue? ¿Verdad? O sea, ¿por qué se tuvo que haber ido? ¿Y por qué está bien cuidado allá y no puede ser bien cuidado acá? ¿Ya? Sucede lo mismo justamente con Cardosa, ya con toda esta gente, con todo este gran talento que pues Guatemala básicamente es una banda transportadora de talento, ¿no? Que vive sacándola al mundo y que muy poco se queda acá. Entonces esa posición cómoda de que los restos de Asturias están bien allá en Francia, pues obedece también a ese desencanto que existe sobre las condiciones de país, ¿no? Me hiciste pensar en una película muy bella, Rosa, de Andrés Rodríguez, que estrenó hace 2 años, que es la historia de un retornado deportado,
que no es lo mismo, ¿va? Ajá. De Estados Unidos, de un chico de Sunil, que lo mandan de retache, ¿va? Pero bien rápido, pues, va, como a los 2 años de que se había ido, ya está de regreso. Y cuando llega a su casa, su familia, y vos, ¿qué putas estás haciendo aquí? ¿Va? O sea, nada de que, no, es como, Mano, o sea, ajá. que la cagaste, pues, va, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Va? Sí, sí. Y bien grueso, porque ese es el origen del conflicto en la película, es eso, de que regrese y toda la madre le dice, ¿qué onda? Ajá. Y claro, eso es una situación que la verdad es que es potente en términos en contraste respecto a lo que estamos hablando, porque además de ser la realidad de miles de guatemaltecos y guatemaltecas en esta década, ¿verdad? Es decir, es la historia de otra manera de entender qué es lo que está pasando con el país, es esa deportación así por las malas, ¿verdad? No sé si hay alguna por las buenas, pero esas por las muy malas, que cambia totalmente el destino de una comunidad, básicamente. Esto, por contraste, ¿verdad? Este regreso de Asturias, que lo que pasa es que regresa en un contexto como ese, ¿no? Como el que acabo de poner sobre la mesa, en el que, como bien decías, es cultural, que cuando cualquier amigo de nosotros nos dice que vi afuera, Ajá. es que estoy viendo cómo me regresa, güey, ¿de qué vas a venir? ¿Qué vas a venir a hacer? Hombre. Hacele huevos, mano. ¿Qué vas a hacer? O sea, ese es el clásico comentario así, pero... Cortá grama, cerote, o sea, puta, limpia baños. De esas playeras que venden en no el- seas huevón. Es bien clave eso que decís, ¿va? Vos corta grama, man. O sea, fíjense, mucha, que yo no sé, ¿va? Yo no puedo decir que yo pueda diferir de esto porque lo entiendo, porque es una cotidianidad, pero existen los casos de la gente que quiere estar acá, ¿verdad? O sea, y ponerle, y eso es bien, bien importante, o sea... yo no voy a venir con la cosa así. Yo tuve 1000 oportunidades para irme de Guatemala y no las tomé. Nunca las busqué. O sea, es la verdad. O sea, yo quiero estar acá con un montón de gente y es bien importante decir que es la primera vez en muchos años, en muchas décadas, que el grueso de creadores, hablemos de nuestro medio, ¿va? De cómo se llama, nuestros colegas escritores, la gran cantidad de escritores y escritoras que están escribiendo una obra significativa en este momento están en Guatemala, ¿va? Y claro, estamos hablando de que ya hubo guerra, de que ya hubo todo tipo de violencias, ya fueron, ya vinieron, ya se murieron lejos, pero por alguna razón coincidimos aquí una gran cantidad de gente. Es bien interesante eso, pero a la par de que es un desfiladero de gente esto, o sea, la migración es ya una deformación, digamos, que te presiona la violencia económica, la violencia, la desigualdad, todo tipo de violencias y te querés ir. Pero el punto es ese, ya lo querés, ya lo deseas. Ya no es ni siquiera esta cosa de vida o muerte. Ajá, de que me tengo que ir, es que lo querés. Y eso es súper interesante porque... te das cuenta de la pérdida de la cosa de las manos que se fue cuando la gente nace en un lugar y lo único que tiene desde el momento que empieza a tener conciencia es yo me quiero ir, porque hay muchachitos chiquitillos que lo que quieren es irse, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando el territorio está golpeado, está somatado, está violentado, saqueado? Y uno está como, o sea, en una tierra que no le ofrece, ¿verdad? Dignidad. Inmediatamente te querés decir ¿cuál es el resultado de eso después de no sé cómo va a ser esto en 50 años? Sí, ¿Ah? pues Tangente Cultura también cuenta con el gentil patrocinio de Maderas San Miguel. Ustedes saben que en San Miguel encuentran todo lo que necesitan para su proyecto de carpintería y remodelación. Los pueden visitar en la tienda de Zona 9, está ubicada en la 6ª Avenida 12-27, o también contactarlos al PBX y WhatsApp 2268 0808. Madera San Miguel, trabajando temas de migración y justamente para caer un poco acerca del tema del etos sociocultural del país, entrevistando a jóvenes, a muchachos de la parte del occidente, que es donde tiene el índice de mayor migración. Hay un tema también que ya es obligatorio, el tema de migrar. Ya, o sea, el país te ha obligado tanto a migrar y ha lacerado, ya ha desgranado las comunidades, que ya es parte de la cultura. Ya, o sea, si no migras, no tenés esa transición, ese viaje del niño a hombre. Ya, o sea, no sos un proveedor. Entonces, desde el tema de la migración forzada, porque obviamente hay
abandono completo del Estado en todas estas comunidades, o sea, no hay salud, no hay educación, no hay comida, no hay tierras cultivables, no hay comercio, o sea, metidos por la delincuencia, narcos, o sea, obviamente todo esto ya esas condiciones generan un cambio sociocultural muy fuerte. Entonces, por el hecho de esto de que, mira, tu primo, o sea, antes lo comparaban a uno con el primo. Mano, tu primo saca buenas notas, pues, o sea, ¿y vos qué onda? Y vos sacándote los mocos, ¿verdad, man? Y ahora es lo mismo, o sea, mira, tu primo ya se fue. ¿Qué estás esperando? ¿Verdad? Entonces ya se vuelve una obligación también el hecho de emigrar. Y eso obviamente, estamos desgranando y desangrando constantemente el país. O sea, Guatemala es esa gran vaca que va caminando con un gran chorro de sangre, ¿no? Entonces, donde se está alimentando y se está muriendo al mismo tiempo. O sea, entonces, el regreso de Asturias lo que nos habla y lo que nos permite es poner sobre la mesa todos estos temas para empezarle a buscar soluciones, discutirlo y hacerlo visible, ¿no? Sí. Hay una cosa que escuchando a ambos recordé y me llama la atención porque justo hace un par de días vi una publicación de un chico que decía 21 años o 22 años de la publicación de Soledad Brother de Javier Payeras. Que yo tengo así clavado el verso de no salgas sin salir, lárgate lejos, ¿verdad? Sí. Que es un poema bellísimo, digamos, ¿verdad? Sobre justamente lárgate de aquí, ¿verdad? No hay futuro aquí, homeboy, ¿verdad? No hay futuro aquí, homeboy, ¿verdad? Que es como la letanía, el estribillo del poema. Y luego, 18 años después, tenés este libro de Julio Cumes que publica Catafixia, Oyonic, que el nombre del libro viene de una ceremonia cachiquel, que entiendo que otros pueblos también la hacen, que es una especie de llamamiento, digamos, de que es un rito muy bello, que básicamente es que en algún lugar te puede pasar un accidente, un susto, alguna bronca severa, y tu espíritu se separa de tu cuerpo en ese lugar. Uh-huh. Y poner que es un accidente, y pues te llevarán a la emergencia, y luego vas a pasar 6 meses recuperando. Cuando ya estás bueno y sano, regresas al lugar del accidente con tu mamá o con tu abuela, porque es en línea materna quien te puede llamar. Okay. Y lo que hace tu mamá, pongamos que es tu mamá, es llamar a tu espíritu, entonces por tu nombre. Entonces empieza de hecho, parte de la ceremonia que se usa agua y flores, otros elementos, pero del agua me acuerdo, y hay una como varita para llamar y somatarle el piso a tu espíritu para que sepa dónde estás. Entonces tu mamá empieza a llamarte Juan Pablo, ¿verdad? Y empieza a llamarte y le empieza a decir dónde estás tu cuerpo, ¿verdad? Y lo empieza a jalar hasta que te reintegra con tu espíritu, ¿verdad? Que me parece una belleza, ¿verdad? Y lo contrasto cabal con eso, o sea, digamos ese tiempo que pasó desde cómo Javier sintió, porque probablemente Julio y Javier escribieron sus libros en la misma edad, más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me encanta porque, y aquí ya se va a poner más guapa la discusión, porque digamos, tanto ese libro, ese gesto que está poniendo Julio sobre la mesa se suma a una serie de cuerpo artístico, intelectual, espiritual, simbólico, desde distintas visiones de los pueblos indígenas a varias capas, pero sigamos con la capa artística e intelectual para dejarlo en la misma categoría, en donde tenés el performance de Benvenuto en el frente del Père Lachaise, ahí, ¿verdad? Todo untado de masa, ¿verdad? Y luego esta sensación de nuevo, de decir, a ver, nosotros estamos en una especie de confusión, somos el cuerpo cuyo espíritu se le separó, ¿verdad? Y afortunadamente están aquellos capaces de llamarnos de vuelta, ¿verdad? Sí. Y cuando digo aquellos me refiero a Julio y a Benvenuto y a toda la producción simbólica de los pueblos mayas en Guatemala, que es profunda, compleja, ¿verdad? Y digo esto porque justamente el Benvenuto en el performance ese de Miguel Ángel Asturias dice, bueno, esto es un performance, él le llama acciones rituales, ¿verdad? Esta acción ritual es un poco para sanar también con Asturias, porque a pesar de lo que él dijo, claro, nosotros seguimos aquí y estamos acá, y me parece que es un performance muy respetuoso y de hecho una belleza y diálogo poético con Asturias, que es un poco decirle de tu madre y al mismo tiempo decirle mis respetos, ¿verdad? Sí. Y esa es parte de la gran lección que me parece, que no tengo yo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda,
que en este momento de lo protocolario y embelequero, que también hay que decir lo que hay detrás de este retorno, no se pensó en ese pequeño detalle, digamos, ¿verdad? En esas otras ritualidades, en estos otros simbolismos, en cómo va a sentirse esa repatriación en otro tipo de sentires, ¿verdad? Sí. Entonces, es una discusión que está sobre la mesa que pesa fuerte. Sin duda la palabra rito es absolutamente necesaria aquí, porque tal vez no es tu intención, pero vos vas a traer el cuerpo de pinche Asturias y va a regresar a la tierra en donde él nació, y eso es inevitablemente un ritual. Como inevitablemente es un ritual ver a un Arévalo en la presidencia diciendo cosas, es como... Estando ahí, o ¿no? sea, esos espejos, esas cosas traspasan la realidad objetiva, pragmática. Hay una cuestión que tienta, vamos a decir, al espíritu. Entonces, a nivel de ritual, esto es potente, es potente, va a pasar, y creo yo que no es menos pensarlo en esos términos, es más, ¿verdad? Porque entonces no podemos hablar acá de caracteres simbólicos, no podemos hablar del arte mismo si no estamos emparentados con el rito, con la cuestión espiritual, o sea, no estamos hablando de cuestiones específicamente religiosas, que Asturias lo era, por cierto, pero digamos que sí te trastoca en niveles menos evidentes de la existencia e igual de reales. Entonces yo creo que el hecho de que venga el cuerpo de Asturias es que vamos a atender a uno de los rituales más potentes que pueden existir. Creo que debemos buscarlo, creo que debe ser así, porque si no, se está haciendo un acto protocolario, ¿verdad? Sí, y el tema justamente ahí es donde quiero que nos enfoquemos un cacho, es más allá de la parafernalia protocolaria política, que lo tiene, o sea, también hay una reivindicación desde la parte de familia, que tienen todo su derecho a hacerlo, y está también la parte política que aprovecha el momento, que también, o sea, si no aprovechan el momento, también que mulas, ¿no? O sea, parte de esto se casa, pero ellos son solamente la punta, la cabeza de isla, en la cual detrás viene todo un constructo simbólico, cultural, que nos atañe a todos. Ya, entonces, o sea, no solamente como consumidores de cultura, creadores de cultura, y también voceros de la misma cultura, ¿no? Entonces, la responsabilidad que se tiene de enfocar y atraer los esfuerzos constantemente hacia el país, ¿no? Porque también hay que decirlo, o sea, no significa y no se está abogando que hay que cerrar las fronteras a los artistas. No, o sea, el artista, el arte, pues obviamente de entrada se sabe que es una exploración, y parte del mundo es precisamente eso, o sea, es nacer en Guatemala, irte al mundo, explorar, conocer, saber y seguir construyendo. O sea, el hecho que no esté uno directamente acá viviendo no lo hace a uno menos guatemalteco, ¿no? Pero el hecho también de querer regresar, estar acá en el país y tener nosotros como nuestro, pues no sé, para los fanáticos del fútbol, saber dónde está enterrado Maradona, ¿no? O sea, ¿se pueden imaginar a los argentinos teniendo a Maradona enterrado afuera? No, ya, o sea, entonces pasa lo mismo también en este caso, o sea, es saber dónde está el gran tótem, el gran eje, el gran volcán que nos guía el camino desde la parte literaria. Vos sabés dónde estás parado cuando miras hacia afuera y encontrás el volcán de agua. Bueno, sí. Pues decís, estoy aquí, hasta te puedo decir en qué zona estoy, ¿verdad? Depende cómo se ve. Despertando a la mañana siguiente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en la cima. ¿Qué quiero? Un día va a amanecer alguien en la tumba de Asturias. Alguienes. No vamos a decir nombres ni vamos a sugerir quiénes. Solo ponemos fecha. Nos ponemos de acuerdo. Y ahora se explica por qué cierra a las 5 de la tarde, vamos. Exactamente, por eso dice, o sea, en la búsqueda, si pones mausoleo, cierra a las 5. Cierra a las 5 de la tarde. Miguel Ángel Asturias, una de sus famosas frases que se le atañen, pues parafraseando a Charles Baudelaire, el gran poeta simbolista francés, donde decía que en este mundo
Charles Baudelaire decía que en este mundo solo se puede vivir ebrio. Asturias lo tropicaliza y lo hace muy, muy de Guatemala, donde dice que en Guatemala solo se puede vivir a verga. Y si usted, siguiendo es de la escuela asturista en este caso, pues que le gusta echarse sus traguitos, le recomendamos que tome Pari Smart. Pari Smart es completamente natural y ayuda para, pues, al siguiente día para quitar la cruda. Estoy seguro que Miguel Ángel Asturias lo aprobaría. Pari Smart. Para hacer este programa y para discutir un cacho, pues ayer lancé una pequeña encuesta acerca de la noticia. ¿Está usted de acuerdo con la repatriación de los restos del Nobel de Literatura Asturias a Guatemala? Vote y opine. Estamos preparando para esto. Tuvimos 1,407 votos. Obviamente esto no es un ejercicio estadístico per se, o sea, es Twitter, es X, va, mucha, o sea, realmente esto lo que nos da es para ir tomando un poco la temperatura, la temperatura del tema. Así que, pues, obviamente no le crean, o sea, estoy seguro que todo el net asturista se metió a votar. Es mentira. Sí, que regrese a Guatemala, 36% de los votos. No, que se quede en Francia, 41% de los votos. Estuvo medio apretado, digamos. Estuvo medio apretado. Sin embargo, yo creo que el consenso, a mi criterio, es que ganó que se quede en Francia. Y por una gran chamarreada, mucha. Porque la siguiente pregunta es, hay cosas más importantes en el país, con un 23%. Entonces, si sumamos que se quede en Francia, con cosas más importantes, nos da un 64% de los votos frente a un 36% que regrese. Y esto obviamente es una pregunta específica para la gente que tiene interés en el arte, la cultura, en la parte académica, la parte intelectual. O sea, creo que esto nos dice mucho sobre cómo es que está particionada también el tema del regreso a Asturias a Guatemala. Entonces, básicamente un 64% que se quede lo que hablábamos, que se quede en Francia, ya está bien, hombre, que vas a regresar a Cerote. O sea, y hay cosas más importantes, que seguramente las hay. O sea, veámoslo desde una parte pragmática, repatriar un cadáver, ya que está completamente enterradito, 50 años guardadito, ya está hecho polvo el señor, o cuidar las carreteras, la crisis del hambre, o sea, se nos viene la lluvia encima, la escalada de delincuencia, o sea, obviamente siempre van a haber cosas más importantes que el tema de cultura para un país como Guate, ¿no? Y para un país como Guate no hay nada tan importante como reconocer entre sus riquezas que la cultura es de lo más importante, y cuando se tenga eso, cuando se tenga esa claridad, tenemos algo más ganado. Y una cosa que es bien importante decir, ¿va? Y eso un poco como en relación a pensar a la gente que está ahorita en el Estado, es una cosa no pelea con la otra, muchachos, no se ahueven, ¿va? O sea, no se preocupen, o sea, en la medida de sus complejidades, cada ministerio, cada cosa estará haciendo lo que tiene que hacer, y pues el Ministerio de Cultura tiene esto entre las manos. Como otras, porque entonces si hay cosas más importantes, entonces ¿qué nos importan los museos? ¿Qué nos importan los premios nacionales de literatura? ¿Qué nos importa? Y entonces... Siempre va a haber algo más importante. Claro, o sea, pero mira la mezquindad que eso significa también. Sí. Y sobre todo, revela un absoluto desconocimiento, ¿verdad? De cómo deben manejarse esas riquezas, ¿verdad? Y ahí, escuchándote, pensaban a quien honor merece. En el gobierno de Colombo se hicieron cosas bien potentes, sí. ¿verdad? Y ahí mis respetos también la Secretaría de Comunicación Social, o sea, aquella Expo de Revolución, cuando trajeron el cuadro, aquel mural de Diego Rivera. De Diego Rivera, que se llamaba, ¿cómo se llama? Uy, la gloriosa victoria. Eso. La gloriosa victoria. Y que fue con la... Y o sea, fue un préstamo que se hizo al Heritage de Rusia. O sea, ¿cómo te traes un pedazo de pared de ese tamaño, verdad? Es una pintura gigante. O sea, tuvieron que hacer es un rollo. Me acuerdo Fernando Varías contando esas historias así como una onda así tipo Indiana Jones, ¿va? ¿Cómo te traes un cuadro desde Rusia para Guatemala? Ahora, mano, en el Salón de las Banderas estuvo creo que 2 meses, una cosa así. Y con una exposición potente. Una expo
súper potente, curada, hermosa. curadísima, y fueron miles de personas. Miles de personas fueron a verla. Y eso, mano, eso no tiene precio. Pues, o sea, la cara de Luis de León, mano, René Castillo colgando en el palacio. De los pues. mismos Arévalo y Arbenz, que ha Arévalo y crecido Arbenz. su imagen en la última década. Y creo que mucho tiene que ver también con ese gobierno que entendió cosas de los símbolos. Sí, ¿Verdad? totalmente. Y al final de cuentas que es un país sin sus símbolos, ¿no? Entonces el hecho de traer los restos de Asturias a Guatemala, pues no significa, trasciende más allá del capricho. Sí. Trasciende más allá están utilizando músculo político, están haciendo quedar bien, están maquillando. No, esto trasciende, esto es regresar al país algo, que lo cual, independientemente de lo que el señor haya pensado, vivo o muerto, pues le guste o no, a Asturias, él se trascendió a sí mismo. Claro. Ahora nos pertenece. Sí. Ya Asturias ya no le pertenece a sí mismo. Asturias ya no le pertenece, o sea, la familia podrá querer hacer cosas, pero pues, lo que le queda a la familia es la memoria, lo que nos queda al resto es la obra. Entonces Asturias nos pertenece. Entonces el hecho de tenerlo acá también, justamente como tú decías, Carmen, promueve, da la sensación, da el camino para acercarse y decirle, mira, Premio Nobel de Literatura de Guatemala, acá está. Porque también el mensaje que el Premio Nobel de Literatura de Guatemala está fuera del país, es que al país le vale verga la literatura, le vale verga el arte, no le importa la cultura. Ya, pero está acá, se hizo todo lo posible por traerlo, o sea, hay un esfuerzo para que esté acá, más allá del cuerpo, más allá de que va a ser bien cuidado o no, es lo que tú decías, el rito, el símbolo, funciona, está acá, brindámosle. Y hay que sumar a este hecho que va a pasar, pues el camino que se ha hecho durante décadas de la publicación de la obra de Asturias, hablar mucho y bien de Raúl Figueroa con FIG, que le ha dado dignidad a la edición de Asturias, lo que ha hecho Piedra Santa también, ejercicios de mediación de cosas de Asturias para chavitos, y que los libros siempre están por ahí, o sea, no nos faltan libros de Asturias, ¿verdad? Sí. Que no es el caso de otros escritores, ¿verdad? Es mucho Claro. más difícil conseguir otras cosas, pero a Asturias sí, o sea, al país le vale y el país también está creciendo en ese sentido. Una cuestión básica, la diferencia de la Filgua de hace 15 años y la Filgua de ahora, ¿verdad? O sea, la verdad, yo veo a un pueblo sediento de libros, o sea, y no... Bueno, tú tienes una librería, o sea, te das cuenta. Y he estado en Filgua desde el año 2008, o sea, Claro. desde incluso antes de tener mi editorial y puedes hacer el contraste, ¿verdad? De la gran, que era una sufridera y una cosa que daba pena, que apenas uno vendía un par de libritos al día y ahora es una cosa, o sea, es un momento para decir ese tipo de cosas también. Datos concretos de una sociedad que se sabe que le faltan cosas y que las busca desesperadamente y que sabe que las condiciones del país son tan complejas que, por ejemplo, acudir a ciertas lecturas con ciertas guías en un sistema educativo que es deficiente, ¿verdad? Raquítico. Uno tiene mucha conciencia de ser autodidacta. De tener que formarte. Entonces buscas con hambre, buscas con deseo, con necesidad. Entonces, no vamos a hablar mentiras y decir es que toda Guatemala es un país de lectores, no, pero vamos a hablar de un fenómeno de crecimiento, de una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, de saber que esas deficiencias son posibles, curarlas, digamos, a partir de la intención de buscar. Entonces, en este país regresa el cuerpo de Asturias. Todo es simiente, todo es semilla, ¿verdad? O sea, esa etapa larval de las cosas. Creo que tal vez ahorita podemos tener cierta conciencia con eso. Pase lo que pase en los 4 años de gobierno, hemos tenido sensaciones, emociones, intuiciones que nos llevan por ahí, a que tal vez de nuevo tenemos una larva, una cosa, una posibilidad. Entonces, si eso lo podemos hablar desde la literatura, lo podemos hablar desde la gestión cultural, probablemente también lo podemos hablar desde la solidez que debe otorgar el Estado.
¿verdad? Porque tenemos muchas deficiencias, pero si tenemos un Estado que nos atienda, pues tal vez yo no puedo pagar un gran colegio para mis güeros, pero el Estado me va a dar educación. Tal vez yo no puedo ir a pagar un sanatorio, pero el Estado me va a dar un hospital digno. Eso no está pasando ahorita, pero pues, entiendo qué es lo que deseamos y es lo que queremos. Y con ese mismo impulso se ha formado un pueblo pequeño, pero en crecimiento de lectores, ¿verdad? Entonces creo yo que es bien importante poner todas esas cosas sobre la mesa porque le va a dar el carácter de lo que estamos buscando a través de rituales de este tipo también, porque eso va a pasar, así el no sé cuánto % haya dicho que no, esto va a pasar. Y Pues sí. que uno mismo diga, pues estaba chilero que estuviera ahí entre tanta gente tan importante en un cementerio de París, ¿verdad? A la par de Chopin, de Jim Morrison, o sea, Sí, está bueno, o sea, está chilero que ahí esté Asturias, pero va a venir, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un hecho. Y entonces, creo yo que el carácter que esto va a tener, tenemos que buscarlo en todo, no solo en el hecho de la literatura, no solo en el hecho de los libros, no, en todo, cómo estamos, cómo nos sentimos, en qué etapa estamos, ¿verdad? No, y recordando esto, a mí me conmovió la primera vez que escuché a un comentarista de ESPN, cualquiera random, hablar sobre el Doroteo Guamuch Flores, ¿verdad? Ahí tenemos Esa otro es. caso. O Tenemos sea, otro caso. con acento argentino, uruguayo, lo que querrás, mexicano, igual diciendo sí, entonces van a jugar en el Doroteo Guamuch Flores. Ahí está, mano. Eso es un retorno, eso es un retorno. Eso es un retorno. Sí. Ese es un retorno. Ese es un exactamente. retorno, Y que sin justamente, nuevamente, nos vuelve otra vez a este artista, que ese que está logrando ese vínculo entre los dos mundos, que es Benvenuto Chavajay. Benvenuto Chavajay. O sea, Y que él mismo dice, miren, lo que yo hago se le dice arte porque no tenemos otra palabra, sí. pero no es exactamente lo que el mundo occidental entiende como arte, y lo sabes cuando, pero ¿cómo va a ser una obra de arte cambiarle el nombre al estadio? Pues es que te pasas así como en dominó instantáneamente llevando un montón de cosas, ¿verdad? Claro. Entonces es súper valioso y potente. También comentaristas, me recuerdo cuando estaba en las Olimpiadas pasadas jugando Kevin Cordón, ya estaba a punto de pasar de ganar la medalla de bronce, y dice, el común comentarista mexicano dice, pues es que este país, no, era gringo creo yo, este país, Guatemala, tiene más premios Nobel que medallas olímpicas. Qué genio. ¡Qué maravilla! Vamos 2-1. La cultura va ganando al deporte ¿El 2-1. deporte? Sí. Interesante. Y creo que también hay un tema ahí y obviamente entra, o sea, al momento que revolvemos el gran caso de la cultura que es de Guatemala, se levanta todo el sedimento, ¿no? O sea, toda la parte de la colonización. Y creo que Asturias, pues en su adolescencia, por la formación que tuvo, obviamente, y volvemos siempre, lo cual, pues los fachos, la gente esta de extrema derecha siempre saca muy orgulloso ellos para defenestrar el tema del arte y la cultura, la famosa tesis de Asturias del problema social del indio. Lo cual, evidentemente, y es algo que intentaba hacer Benvenuto, y es lograr esa reconciliación. O sea, Asturias pues, fue un hombre de su tiempo. Todos somos parte de nuestro tiempo. O sea, yo no puedo venir y ponerme a pensar cómo va a ser la Guatemala dentro de 50, 100 años y actuar como tal. Es imposible. O sea, Asturias no podía pensarlo en ese momento. Él tuvo una formación muy conservadora, pues muy católica, y en función de eso, pues obviamente pues escribe su controvertida tesis, que la cual es utilizada nuevamente, repito, ahí estuve viendo pues algunos comentarios y tweets por gente de la extrema derecha diciendo que sí, al final de cuentas, pues Asturias era un gran genocida en potencia, ¿no? Ay, tengan gracia, por favor. No, O sea, obviamente, en su pinche vida han leído Asturias, se han acercado desde una parte obligatoria, no desde una parte del gusto, y para entender y conocer el opus magnus que es Miguel Ángel Asturias. Entonces sí, también parte de eso también es lograr esa reconciliación, y es como entender al abuelo y perdonarlo, ¿no? Sí, y eso para mí es muy importante porque no hay ningún gesto que le quite el racismo a esa tesis. No hay forma, porque no hay que quitárselo. Es decir, y eso es muy importante. Exacto. Es decir, la esencia de esto es que esa tesis exista.
O sea, para eso es la tesis, digamos. Sí. Ese contraste, y no estoy reivindicando ninguna idea, no, estoy reivindicando la contradicción, que es la base esencial del aprendizaje, de las comunidades, de la creatividad, ¿verdad? Que, por cierto, es uno de los grandes valores en disputa en el momento histórico, ¿verdad? Porque entonces la Mara quiere su checklist de la pureza o su checklist de la maldad. De una ¿verdad? forma muy religiosa, by the way. Moralicísima, ¿verdad? O sea, Y encima de todo estamos tan acostumbrados a acercarnos al fenómeno cultural desde una óptica muy hollywoodense. Ya, es decir, o sea, el artista debe ser impoluto. Ya, o sea, no debe de beber, se debe vestir siempre bien, las mujeres tienen que ir entaconadas todo el tiempo, pelo planchado, maquilladas, y ahí está el ojo detrás, a través, observando las formas, ya, no el fondo. Y al momento de acercarnos a un artista, lo que sea, porque todo el mundo tiene sus luces y sombras, o sea, un artista es lo más humano que puedes encontrar, es la genialidad, es lo peor, es la ternura, es el odio, es el amor, la muerte, o sea, todo se concentra ahí, y es entender eso y saber conocerlo, y saber de que si alguien con ese nivel de abstracción pensaba así y terminó pensando de otra manera, es que las cosas, señores... La contradicción está en él mismo. O sea, yo no he leído una obra que se le parezca más a la cuestión sagrada maya que la obra de Asturias. Es una cosa, pero es que es deslumbrante. O sea, yo agarré las leyendas de Guatemala un día, hace como un año. No puede ser, hombre. Es que, y entendés cosas de la cosmovisión a través de eso. Es que Asturias tenía un ojo abierto, una parte donde no cualquiera, pues. Y entonces... haber escrito esa tesis y no fijarse en el vaso comunicante de lo místico y lo tangible, el punto de encuentro del país, el país espiritual y el país territorio, que fue Asturias, pues es un error, ¿verdad? O sea, francamente, o sea, es así como, no, que la tesis, sí, la tesis existe, como decimos, no se trata de justificar la tesis, o negarla, se trata esconderla. de que estás ante un monumento de la escritura, pero que la escritura, es que yo creo que a veces la escritura se entiende de una forma muy superficial, y es como que, es que como era de bueno con las palabras. Casaqueros. Ajá, no. Es distinto. Es una intersección complejísima de todas los estadios del ser, vamos a decir. Y que mientras más se manifiesta en la escritura, estás ante un escritor más complejo. Y yo creo que con Asturias nosotros tenemos tenemos la fortuna de haber nacido en el mismo lugar y entender muchas cosas más que si hubiéramos nacido en otro lugar del mundo y leyéramos Asturias aparte. Y yo ¿verdad? me sumo a tu fumada, sumo la mía, que va en la misma dirección, que es que este territorio no te deja contar eso sin que el territorio esté de acuerdo. Es decir, Asturias escribió lo que escribió porque el espíritu de esta tierra se lo dio, mano. O sea, es decir, uno no puede escribir Hombres de Maíz por puro delirio y que puro talento. No. Ahí hay algo más, y hay algo más grande, profundo y complejo, que es la raíz de este territorio, pues 3,000 años de tradición que han tratado de romper de muchas formas. Y que a mí me parece alucinante, que aquí podemos juntar dos cosas. Una, que es como el personaje lleno de contradicciones de Asturias llega a ser lo que decías, Carmen, ese ícono que logra juntar, o sea, llevar a la palabra escrita en español algo que era imposible, pues, o sea, es decir, lo más cercano a Hombres de Maíz es una estela, pues, ¿verdad? O sea, sí. por Absolutamente. mucho. O sea, es su pariente más cercano está en un pelo, en una estela, ¿verdad? Y pasa en un momento en el que el español ya nos pertenece, pero que, digamos, tiene estos restos de los idiomas originarios. Nosotros hablamos español, pero depende de dónde hayas nacido, cómo hayas nacido, qué hayas comido, qué hayas sentido. Vos hablas español, pero sentís en quiché, ¿verdad? Sí. O sea, y eso es muy importante y hay que decirlo, mucha, porque es que esta clasificación tajante entre el ladino y el indígena es la cosa más colonial que vos puedes repetir todos los días. Claro. Como eso es otra cosa. Decir ellos es la violencia del colonizador partiéndote en dos.
y repitiéndolo con ganas. O sea, cuando cualquiera de los dos decimos ellos como que fuera otro, Sí. estamos replicando eso. No, Entonces, y esto parte desde el tema escolar, desde el tema educativo, o sea, donde nos meten esto y donde inclusive también se repite tanto y es tan ridículo repetirlo después cuando dicen, pues, nuestros indígenas. ¿Qué es esa mierda? O sea, y eso hasta la fecha sigue persistiendo y esa idea sigue involucrada. O sea, no es un sentido de pertenencia, es somos todos. O sea, ellos son nosotros somos ellos. cuando les hablas guste de o los no. actuales mayas, te estás nombrando. Sí. Te estás nombrando. Y entonces creo yo que hay una conciencia de eso. Por más que en el discurso formal Asturias cuando hablaba, no sé, ¿verdad? Aparte hay muy pocos registros de él hablando. Pero él cuando está pensando, él piensa con las manos. Él a nivel físico, o sea, lo que sea, esos 3000 años de historia que estás diciendo vos y que está más emparentado con una estela, se le salen las manos, es su cerebro está ahí en ese momento. Entonces, cuando él está pensando este lugar y está nombrando estos 3000 años, se rompe el dique y le salen por ahí, ¿verdad? Le salen por las manos. Y creo yo que es valioso entender que más que el español nos haya dominado, nosotros inventamos, y Asturias es la prueba concreta de ello, una nueva forma de español, como pasa en todos los lugares y en todos los países con sus respectivas culturas. O sea, agregás al español un ojo, ¿verdad? Y ese ojo está lleno de los otros idiomas. Y yo creo que eso es lo que pasa. Por eso que vos lees Hombres de Maíz, lees Mulata de Tal, una cosa es, estás leyendo español, sí, pero está sentido en otras formas de hablar. Y yo creo que ahí se expandió Asturias de una forma y por supuesto hizo una escuela. O sea, no es lo mismo llamarse escritor en la era pre-Asturias a la era post-Asturias. No, totalmente. Ajá. O sea, después de Asturias, puta, se nos viene todo el boom. Y que remedarlo es absurdo. Sí. ¿Va? O sea, es No, ridículo. es imposible. Imposible. Como no se puede remedar a Borges. Esas son cosas que le pasaron a la literatura y que hicieron su propio género. Sí, ¿va? son faros que solamente te van dando guía por los caminos que querés transitar. Pero no puede ser ese faro, ¿no? Pero te puedes enchufar a ese... Ajá, claro. Cargar tu al teléfono. clúster, entonces te puedes meter ahí, exacto. Cargas el teléfono. Y te enchufas y le das, que por ejemplo sería una manera de leer El tiempo principio en Xibalbá, Claro. digamos, ¿verdad? Que tenía Luis de León su propio, más en lo que te enchufas Sí. por ahí, o leer a Joaquín Orellana, por ejemplo, ¿verdad? Sería Escuchá otra... al Bolo Flores. O sea, el El Bolo Bolo Flores, Flores, tiene otro. una forma de lenguaje y una cosa, una vaina brutal ahí, una bestia de la palabra, que es digno heredero de Asturias. Sí. ¿Va? O sea, no, vos decís, no, pero ¿cómo así? O sea, el Bolo de Asturias, sí, sentilo, ¿va? Tomale la temperatura. Y el valor, y eso me parece alucinante, porque claro, Asturias lo pone, hace casi que una gramática de eso. Pero en realidad, no es, o sea, a ver, la puerta de Asturias es haberlo traducido a estas tecnologías. Pero en realidad lo que él está haciendo es que se enchufó a la matriz de esta región, a este territorio. Y es bien simple, porque luego les dejo de tarea volver a escuchar el podcast, y a mí me encanta cómo habla Carmen, porque como buena quetzalteca, como bien te nombras, quicheladina, ¿verdad? Mestiza, perdón. Las tríadas, ¿verdad? Lo que sueña, lo que imagina, lo que siente, ¿verdad? Esa es pero una de las formas más simples de encontrar estructuras quichés en el habla. Las duplas también, ¿verdad? Sí. O sea, esas, y todo el tiempo, y de hecho en esta conversación lo hemos hecho varias veces, pero aquella lo hace muy... Ajá. Sí, La reiteración. Las reiteraciones son... Escucharla es, dale. Vamos a hablar. Miren, estaba pensando en uno de los traductores del Pop Book, Adrián Inés Chávez. Ajá. Esa es la traducción que yo siento más como que fuera una brasa entre las manos, ¿va? O sea, casi no la agarras, o sea, la agarrás, la entendés, sabes lo que tenés y la tirás porque rapidito, o sea, o sea, sí, es una brasa, esa traducción. Y con un cierto grado de extrañeza lo agarras porque es el que está más sentido en quiché. La de Sam Colop es una pinche belleza que no se puede con ella, pero también hay un ojo más occidentalizado, digamos. Pero y en la lógica del poema, ¿verdad? Ahora viene don Adrián y él dice, el Pop Book es nuestro poema mito histórico. No es nuestro poema y nuestro mito y nuestra historia, es el poema mito histórico. Es las tres cosas y es una sola.
¿verdad? Y esa es una cosa del misterio de la cosmovisión maya que te contiene. O sea, vos sos tu cuerpo y sos tu espíritu, pero no sos cuerpo y espíritu, sos las dos cosas. Es ¿verdad? cuántico. Ajá, exactamente. Exactamente cuántico. O sea, yo creo, cuando aquel dices que Asturias enchufa eso, vas a decir, pero por supuesto, una cuestión en la que las palabras no son en su unidad, ¿verdad? Son como la parte por el todo, ¿no? Entonces vos estás agarrando un pedazo del lenguaje de eso que nos llegó, que se salvó con las escrituras ancestrales, y entendés así porque no es como, ala, descubrí esto, conocí esto, como que era algo que estaba muy en otro lado y lo descubriste y lo ves, sino que te reconoces. Algo que te estaba haciendo falta estaba en ese libro. Yo me puedo imaginar con la profundidad y las dimensiones de Asturias haberse enfrentado a estas escrituras por primera vez. Es que no. Qué golpazo, mano. Esto es cuando te cae la ola encima, ¿va, mano? O sea, ¡poh! Te despierta, te mata, te revuelca. Puta, y salís nuevo a la playa, ¿va, mano? Puta, con arena hasta el calzoncillo, vamos. Puta, estoy... Y es muy loco ver cómo lo han tratado de traducir otras personas, ¿verdad? Porque tenés el Popol Vuh de Alberto Ginastera, ¿verdad? Que es una pieza musical, la última que escribió, de hecho, no la terminó, que es una gran loquera, ¿va? O tenés este cuento de Borges que se llama La Escritura de Dios, o La Escritura del Dios, no me acuerdo, pero que es los últimos minutos en la vida de Cajimosh, ¿verdad? De Sinacán, este señor Cachiquel, que está preso antes de que Alvarado lo cuelgue, entonces está en su celda y se echa un trip, habló Borges, ¿verdad? Sí, Tratando de... es Porque hermoso, entonces Borges sí. se tragó todo digamos, las fuentes locales y se echó su trip, y el tipo termina viendo al infinito en las manchas de un jaguar, básicamente, Claro. ¿verdad? Pero entonces, la verdad es que es una chingonería, porque todo lo que hemos estado hablando no es regionalismo, no es nacionalismo, no, esto es el valor de la humanidad, o sea, esto es decir, este es el aporte cabrón que este territorio le está dando al planeta desde hace un chingo de tiempo, pues, va. O sea, Sí, Cuando de vos hecho. aprendes la cuenta de los días del calendario Tzolk'in, y aprendes los números y aprendes palabras y llevas la cosa y entendés toda la semántica de la existencia a través del calendario, es lo mismo que llegar y leer El Señor Presidente o Mulata de Tal, ¿verdad? O sea, Sí. es eso, o sea, lo necesitas para encontrarte la cara, ¿va? O sea, lo necesitas. El mito fundacional maya obviamente nos trasciende y ha generado y generó el gran grueso de la obra de Asturias y ha afectado a diferentes lados, música, cine, literatura, arte, o sea, teatro, lo que sea, pero inclusive también hasta la parte de las ciencias exactas. O sea, Carl Sagan habla justamente del mito fundacional de la humanidad en Cosmos, desde la parte histórica. Ahorita, pues, el gran historiador de moda, el Noal Yuval Harari, pues obviamente también recupera nuevamente el mito maya de la creación del mundo como uno de los ejes de la creación humana. O sea, hablamos de Sumeria, hablamos China, hablamos de los mayas, ¿no? O sea, y esto se resume y lo jala y lo condensa Miguel Ángel Asturias. Sí. O sea, ¿por qué la importancia de un premio Nobel? ¿Por qué van a traer huesos? Carajo, ahí está. O sea, él es la persona, es el autor, es la pluma que logró condensar toda una cultura antes y después de que es el ser guatemalteco. Sí. Entonces, creo que es válido tenerlo acá, hay que saberlo apreciar. Me preocupa de los comentarios que mencionaban justamente en Twitter, antes X, al revés, X, antes Twitter, ¿qué van a hacer con Asturias? Lo están condenando al olvido, está mejor allá. O sea, y eso sí, me surge como una duda real. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Dónde lo va a colocar? De verdad que sí merece los honores del caso. O sea, sí tendría que estarlo bien. No se espera menos. O sea, no se van a meter a este verguero mucha y cagarla. O sea, Sí, no le van a hacer su narcotumba. Todavía no han del dicho bloc. dónde lo van a poner, ¿verdad? No han dicho. no han dicho. Sí, no han dicho nada. Pero, ¿qué opciones? Es que
podría ser abajo de una ceiba en medio de la nada, sería buenísimo. El teatro. El teatro. El teatro. Es que ese tiene marcado Ese, su nombre, sí. mano. O sea, Efraín Recinos, que era otro que está más allá del bien y el mal, o sea, le meten a Asturias entre la tierra y se va volando eso como la nave espacial que es. Pero eso Puede ser la llave, ¿va? Ay, O yo sea, creo que Asturias era la llave, sí, sí. se meten y se levanta y se fue. Que no es casualidad que el meteorito de los dinosaurios cayera aquí en Yucatán, ¿verdad? Es decir, a lo mejor lo que estamos haciendo ahorita es invocando ese momento sensible del final. Ojalá. A ver si a la segunda sí hay puntería. A ver si ¿verdad? ahora sí hay puntería. Pero mire, o sea, la cuestión es eso, cuando hablas de los puntos civilizatorios, que es lo que estás diciendo, ¿no? Y de cómo se piensa el universo y todo, y cómo la herencia de ese punto civilizatorio se queda como regresando cada cierto tiempo, regresando. Y con el mecanismo de la palabra y del arte, esos regresos son evidencia. Y yo creo que uno de los grandes regresos de esa grandeza civilizatoria es Miguel Ángel Asturias. Y no estoy exagerando, estoy exagerando. Y todos los lugares lo tienen, porque tal vez te puedes sonar, no sé, chauvinista, ¿va? O sea, claro. pero no, o sea, la verdad es que todos lo tienen y creo que hay que ponerle atención, y ponerle atención a eso nos resuelve un montón de cosas flojas que nosotros tenemos como país, como sociedad. O sea, estamos en la tierra que inventó el cero. ¿Qué otro nivel de abstracción es ese? Es el poema más hermoso, nombrar la nada, hacerla una unidad. Sí. O sea, y aquí se escribió mulata de tal, ¿va? Exacto. O sea, sí, y está conectado con un hecho que no es nada poca cosa. Y de nuevo, como decís vos, que suena a chauvinismo, pero no es. Es decir, este es uno de los pocos lugares del planeta donde se inventó la escritura, ¿verdad? Claro. Y esta es otra prueba concreta de eso. Es decir, cuando hablamos de a qué se enchufó Asturias, es a eso. Y yo siempre, y ahorita me voy a traer mis palabras, porque siempre decía que nosotros hispanohablantes no teníamos la oportunidad de conocer la creación del universo, porque nuestro idioma pues nos nombra nuestra realidad. Para saber qué significa piedra, te tienes que ir a Italia, ¿verdad? A ver qué eso que era en latín, ¿verdad? Y a ver las piedras ahí del centro de Italia. Pero ahorita me voy a retractar, porque si bien es cierto, la mayoría de mayablantes del territorio mesoamericano sí tienen la experiencia de la creación del universo, y eso te cambia radicalmente la cabeza, y, ¿verdad? Y te estás en otras ligas, ¿verdad? Sí puedo afirmar, y esto es que afortunadamente me estoy tragando mis palabras, porque la obra Asturias es una creación del universo. Lo que pasa es que lo logró el cabrón en español. Y esa es una barrabasada, man. Ese sí se pasó 40 pueblos. Y ese es el nuevo español. Para Exactamente. nosotros es el nuevo español, Claro. es nuestro español, no es el español como cosa. No es el castellano. Ajá, y que ni siquiera el español es el español en España, muchas, y cómo cambia, si los idiomas están vivos. Raúl Zurita tiene un libro que se llama Los poemas muertos, y es un ensayo precioso que dice, o sea, nosotros queremos a nuestro idioma. Lo queremos porque es la forma en la que nombramos el mundo, y a través de eso nosotros lo conocemos. Pero también lo odiamos porque trae restos de cuerpos, trae muertes, trae genocidios, trae sangres, trae huesos. Y ahí es una pugna entre todo eso que eliminó, que violentó, con la forma hermosa de nombrar una flor, pues. Entonces es como una cosa como esquizofrénica, pues, que es los mundos mestizos son así, ¿verdad? O sea, esa onda de que sí quiero, pero no quiero, pero puedo, pero no. O sea, es soy lo que me quiero nombrar, pero yo me nombro de una forma en la que no soy realmente, con una palabra que no es mía. Entonces los restos de estas formas de hablar habitan en nuestro lenguaje, y habitan en nuestro lenguaje cotidiano. Pero también hay que ver que uno de los síntomas de un país violentado por todas las vías, como es Guatemala, nos limita nuestro lenguaje también. Afortunadamente hay pozos infinitos de lenguaje. Ahí está el Tata. Entre otros está Cardosa, está Mario Payeras, está Isabel, está tanta gente, ¿no? No, definitivamente creo que traer esta discusión nos permite nuevamente revisitar a Miguel Ángel Asturias. Leer Asturias, conforme lo leímos por obligación durante la secundaria, leerlo 10 años después o leerlo 20 años después es conocer obras nuevas. Ya vienen otros ojos, viene otro conocimiento. Entonces, acercarse a Asturias, creo que lo mejor que nos puede traer esta discusión es tenerlo presente,
vivo, constante, es a los maestros, a los papás, o sea, es como tíos, lo que sea, es estar llevando Asturias constantemente. No solamente del diente al labio, sino presentarlo, es consumir obra de Asturias, es presentar obra de Asturias, y detrás de Asturias viene todo lo demás. Ya, Asturias es un gran portal que nos abre a conocer cómo es Guatemala a través de múltiples maneras. O sea, gracias a Asturias conocí a Payeras, ya. Gracias a Asturias conocí historia, conocí sociología, y esto es lo que nos va permitiendo el conocimiento. Y precisamente pues me doy cuenta que ustedes traen libros. Venimos a vender aquí. Venimos Puedo dar la dirección de mi librería. precio por inbox. Si el corazón de su perro y le lees un poema. Eso es. Sí, traemos, yo sí, supongo que en realidad los dos pensamos en lo mismo, Carmen y yo. Así que les voy a leer este pedacito de una edición que es muy especial que traigo, que es una edición que se llama Colección Mínima. Fue una colección que hizo el Ministerio de Educación del Gobierno de la Revolución. Y este fue el número 1, una de las leyendas de Guatemala, de Asturias, que termina así y que me encanta con todo lo que hemos estado hablando. Dice: dulce regreso de aquel país lejano en medio de una nube de avalorio. El volcán apagaba sus entrañas. En su interior había llorado a cántaros la tierra, lágrimas recogidas en un lago. Y Nido, que era joven, después de un día que duró muchos siglos, volvió viejo, no quedándole tiempo sino para fundar un pueblo de 100 casitas alrededor de un templo. Oh, qué belleza. Ese es el retorno del viejo, es para vos. Qué bonito. Qué lindo. Yo tengo acá es que es un poquitito largo, no sé cómo está el tiempo, pero por lo menos el final del poema que escribió. Sí, démosle. Ahí dice el equipo de producción. Un saludo a todo el equipo de producción, por favor, allá detrás. Siempre es un gusto que nos acompañen. Regularmente estos programas no se reconoce trabajo pues de la gente que está detrás. Pues más o menos unos cálculos serán unos 40, 50, que son los que hacen posible este programa, liderado siempre pues por nuestro querido jefe de producción, Carlos Reyes. Muchas gracias, Carlos, por aguantar tanta gente en este lugar. Este poema lo escribió Cardosa al regreso de la repatriación de los huesos de Landívar, que creo yo que en Cardosa habitaba esta persona como muchas que aparecieron a partir de antier, así como, pero va a venir, que alegre, no, pero déjenlo, no, pero o sea, que la cosa así, ¿qué va a venir a hacer? O sea, Cardosa sintió lo mismo. O sea... Sí, o sea, es un sentimiento que es muy natural por lo visto, del guatemalteco. Contradictorio, así. Sí. Anda a sacar a tu papá de la tumba. Pues el poema es súper largo, pero bueno, se llama Rafael Landívar. Ahí es, bueno, cuando llegan de Bolonia, sus restos a su antigua natal. Entonces voy a leer el final. Has vuelto, Rafael Landívar, a tu antigua, nuestra antigua, matriz inconciliable, onda del mar de tu corazón cósmico, porque de parte alguna se retorna. Bienvenido te acogen tierra y ola, bienvenido el tambor, los heliotropos, bienvenido te cantan la luz y Bernal Díaz, bienvenido a tu antigua. En vano las polías, el ácido y la lluvia mordieron tus campanas, con el azul entero de un cielo naufragado en mares de luz adentro. Sobre tu sueño en cruz, una guitarra siembro y mi semilla. Permites una lágrima y como alondras las rocío con el agua ardiente más ardiente de mi vida. Vive en Latín América, más nuestra por tu voz. Se empinan los reyes de Palenque para verte llegar, viajero inmóvil. Pronto también te dicen, fuiste un encomendero del verso, España negra y la colonia misma, y hasta un Carlos III con alas de murciélago. Si hubieras cantado en una lengua viva para los hombres vivos la verdad de la vida. Grito, abro los ojos y te palpo, para verte y saber que estás allí, en la patria del alma, la del canto. Me puse a recordar, pobre aprendiz de brujo, y por querer vivir por fin ser en lo eterno, ramos de sueños ato con mi ombligo.
Por un breve momento, padre Landívar, préstame tu hábito. Toma mi grana de antigüeños campos, que si hubiera de nacer de nuevo, aquí nacer quisiera, porque la nieve sueña con el hollín y el fuego, izaré en los volcanes mi alarido, tal vez así te respondan los muertos. Pero aquí no ha pasado nada. Llegó, difunto, un tal Landívar. Lo enterraron y se marchó por el portón trasero para volver jamás. Es así, ese final es como decir aguas, va. No nos va a pasar eso, o sea. Sí. Sí. Qué poderoso. Muchas gracias, jóvenes, por el tiempo, por acompañarnos en Tangente a discutir pues un tema tan importante, tan querido como ese Miguel Ángel Asturias, independientemente de las condiciones que sean. Siempre hablar de él es maravilloso. Así que a ustedes gracias por la sintonía y nos seguimos viendo y ojalá pues nos juntemos en la tumba de Asturias en algunas condiciones que por ahí estaremos viendo más adelante. Gracias, saludos. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.